Estimados estudiantes, el Programa Académico de Formación General de la Universidad César Vallejo, filial Maeste, presenta este video tutorial referido a orden de información, como apoyo académico a sus alumnos de la experiencia curricular de pensamiento lógico. A continuación, presentamos el siguiente problema. Antonio, Benito, Carlos y Dante tienen diferentes profesiones: contador, ingeniero, abogado y administrador, pero no necesariamente en ese orden. Se sabe que Antonio y el contador están enojados con Dante. Benito es amigo del ingeniero. El abogado es familiar de Dante. El administrador es muy amigo de Carlos y del ingeniero. Antonio, desde muy joven, quiso estudiar leyes. ¿Cuál es la profesión de cada uno? Ante la información que nos dan, nos percatamos que estamos ante un problema de ordenamiento de información en tablas de doble entrada. Esto es la siguiente estrategia, que consiste en ordenar la información de los datos que nos brindan. En este caso, a los personajes Antonio, Benito, Carlos y Dante, hay que ordenarlos en la primera columna: Antonio, Benito, Carlos y Dante. Los datos referidos a cada uno de estos personajes hay que colocarlos en la primera fila, en este caso las profesiones: contador, ingeniero, abogado y administrador. A continuación, hay que establecer la relación que hay entre las filas de cada uno de los personajes y las columnas de sus posibles profesiones con un sí o con un no, de acuerdo a los datos que nos van brindando el problema. Primer dato: Antonio y el contador están enojados con Dante. Este dato nos indica que Antonio no puede ser el contador y que Dante no es el contador. Siguiente dato: Benito es amigo del ingeniero. El dato nos indica que Benito no es el ingeniero. Muy bien. Siguiente dato: el abogado es familiar de Dante. De este dato desprendemos también que Dante no es el abogado. Siguiente dato: el administrador es muy amigo de Carlos y del ingeniero. De este dato se desprende que Carlos no puede ser el administrador y Carlos no es el ingeniero. Siguiente dato: Antonio desde muy joven quiso estudiar leyes. Este es el único dato explícito que nos indica que Antonio es el abogado. Si Antonio es el abogado, obviamente Antonio ya no puede ser ingeniero y no puede ser administrador. Si Antonio es el abogado, ya no puede ser abogado ni Benito ni Carlos. También tenemos que la única profesión posible para Dante es la de ingeniero. Si Dante es el ingeniero, ya no puede ser administrador. ¿Quién es el único personaje que puede ser administrador? En este caso, Benito. Si Benito es el administrador, ya no es abogado, no es ingeniero y tampoco puede ser contador. Muy bien. ¿Quién es el contador? El único que le queda es Carlos. Bueno, ya hemos completado nuestra tabla, entonces podemos establecer las relaciones que hay entre los personajes y las posibles profesiones. Tenemos como respuesta entonces: Antonio es el abogado, Benito es el administrador, Carlos es contador y Dante es ingeniero. Muy bien, jóvenes. Espero que les sea muy útil este problema. Muchas gracias.